desechado como un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azores. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección. Alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección. Alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, amas el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Demos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, amas el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Y así dijo el Con esta solemne memoria de la muerte de Cristo, entramos en el centro mismo de su misterio y amor por nosotros, hasta la muerte, entrega total que tendrá su plenitud en la resurrección. Hoy la cruz no se muestra como signo de derrota, sino de triunfo, que ella nos ayude a triunfar sobre el pecado. Al llegar los que presiden al altar, se postran. Oremos un momento ante Dios en silencio, pidiéndole nos ayude a recordar con devoción la muerte de Jesús en la cruz. Oremos.
Acuérdate de tus misterios, Señor, y santifica con protección constante a tus siervos, por quienes Cristo tu Hijo instituyó al derramar su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Con muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable, y comprenden algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante él cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cayó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de todos mis vecinos. El espanto de mis conocidos me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que obedecen, en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón y entraron a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía este lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús respondió: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así debía cumplirse lo que había dicho: no dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber?
Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús, lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año y fue el que dijo a las autoridades judías que más valdría que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de ellos. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Y la portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No lo soy. Los esclavos, los sirvientes que estaban encendiendo brasas allí calentándose porque hacía frío, le preguntaron a Pedro en silencio. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba, y Jesús respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Pedro lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Ellos le respondieron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le contestaron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilatos respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo:
con que tú eres rey. Jesús respondió: Tú lo dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿Y qué es la verdad? pero al decir esto, salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez, diciendo: A ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo y se le acercaban y le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Y Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilatos les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le replicaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizado más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilatos le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Y Jesús le respondió: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Al oír esto, Pilatos trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilatos les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús y cargando con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo el Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilatos además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. En ese letrero estaba escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como el sitio donde estaba
como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilatos: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Y Pilatos respondió: Lo escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo recibió a la madre de Jesús en su propia casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos todos de rodillas allí en nuestros hogares para contemplar el misterio de la salvación. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un día sábado, un día solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Porque todo esto sucedió para que se cumpla la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilatos permiso para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilatos le concedió el permiso. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y áloe, como unos 30 kilos. Entonces
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre de los judíos. En el lugar en que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no había sido enterrado nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado, de la fiesta de los judíos, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, se podría decir que hoy, Viernes Santo, es el día más triste que la humanidad ha experimentado en su historia. Es el día en que el ser humano destruyó la vida del que es la vida. El día en que el ser humano crucificó a aquel que vino a salvarle y a rescatarle de la muerte. En la primera lectura que hemos escuchado del libro de Isaías, se nos narra todos los sufrimientos y todos los padecimientos que atrozmente tenía que padecer nuestro Salvador. Y es increíble que 7 siglos antes de que sucedieran los hechos de la crucifixión, ya el profeta hubiese anunciado el sacrificio redentor de Jesucristo el Señor. Es como si el profeta hubiese vivido ese momento en aquel tiempo. Ahí, por lo tanto, se nos narra todos los sufrimientos que padeció Cristo para salvar a la humanidad, para rescatar al hombre de las garras de las tinieblas, del pecado, del demonio. Éramos prisioneros, éramos incapaces de mirar a Dios cara a cara. Las puertas del paraíso se habían cerrado para la humanidad, pero Cristo, con su sacrificio redentor, abre nuevamente esas puertas y ahora el hombre puede entrar libre a la presencia del Altísimo. Por sus llagas hemos sido curados, hemos sido salvados. Por sus llagas hemos sido rescatados, y hemos sido rescatados a precio de sangre, no de oro ni de plata, elementos efímeros, sino su sangre derramada en el ara de la cruz, su vida entregada libremente por cada uno de nosotros, los seres humanos de todos los tiempos. Todas las generaciones han sido redimidas por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Jesucristo, como nos dice hoy la lectura de la carta de los Hebreos, es el sumo sacerdote, ese sacerdote que se entrega, es el Hijo de Dios que obedeció hasta la muerte. Fue aquel que no rehusó la muerte, sino por el contrario, la asumió libremente para poder darle vida al hombre que la había perdido. Por eso nos dice hoy el autor de la carta a los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Jesucristo sabe del dolor y del sufrimiento de la humanidad. Jesucristo sabe todos los padecimientos que la humanidad tiene en la actualidad. Él ya los sufrió y Él pagó por nosotros ese precio altísimo para que nosotros tuviéramos esa salud que habíamos perdido. Él se compadece de la humanidad y se sigue doliendo de la humanidad,
Lástima que la humanidad aún no haya reconocido el valor salvífico de su sacrificio allí en la cruz y seguimos pecando, seguimos ofendiendo al amor de nuestros amores, seguimos ofendiendo a la vida que se nos ha dado. Hoy Viernes Santo debemos hacer todos un propósito firme de cambio de vida. Hoy Viernes Santo debemos mirar al crucificado y descubrir el amor de Dios que se crucificó por nosotros. Si quieres saber de amor, mira al crucificado y comprenderás cuánto amor ha tenido Dios, que entregó a su Hijo único, no lo perdonó, sino que lo entregó por la salvación de todo el género humano. Lástima que muchos hombres aún no quieran adherirse a la persona de Jesucristo. Lástima que muchos hombres no sean obedientes a su palabra. Lástima que muchos hombres aún seguimos aferrados a nuestro egoísmo y hemos cerrado nuestros oídos para no escuchar la voz del Hijo de Dios. Lástima que muchos, sabiendo que las puertas del reino de los cielos están abiertas, se niegan a entrar al paraíso porque prefieren seguir crucificando al Maestro, al que entregó la vida por todos. Mis queridos hermanos, debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Jesús es la palabra del Padre. Jesús vino a cumplir una misión y no rehusó la misión. Aunque le causó lágrimas y dolor, se entrega libremente por la humanidad. Hoy, mis queridos hermanos, en este Viernes Santo, pidámosle a Dios crucificado que tenga misericordia de la humanidad que está pasando por un momento difícil, momento de miedo y de temor, momento de inseguridad, porque la vida del hombre se ve amenazada a causa de la enfermedad que muchos hermanos nuestros están padeciendo y que podremos padecer muchos de los que aún tenemos salud en nuestro cuerpo. Toda esta situación que se está viviendo actualmente en el mundo es para que nosotros, los hombres de todos los tiempos, de todas las condiciones sociales, nos preguntemos: ¿qué tan frágil soy yo frente a aquello que nos está sucediendo en este momento? Una enfermedad que afecta al cuerpo de los ricos, de los pobres, de los bonitos, de los feitos, de los altos, de los bajitos. Una enfermedad que no hace distinción de género, sino una enfermedad que ataca a todo el género humano, y eso nos enseña que somos vulnerables y por lo tanto debemos acudir a la única fuente de vida que es Cristo y pedir a Él fortaleza para enfrentar estos momentos difíciles de la humanidad. Pero también, como les decía ayer en la Santa Cena del Señor, preguntémonos: ¿qué nos estará diciendo Dios a nosotros con toda esta realidad? ¿Será que hemos pecado gravemente? ¿Será que hemos ofendido a su majestad? ¿Será que nosotros hemos sido desobedientes y rebeldes frente a la ley divina? ¿Será que no hemos escuchado la palabra del Hijo de Dios que nos invita a seguirle y a ir tras sus huellas? Hemos llamado a la muerte y la muerte ha venido. Hemos querido que el aborto sea un derecho y los inocentes mueran, pero ahora aquellos que han pedido que los inocentes mueran están encerrados en sus casas, temerosos porque la muerte está a las puertas de su hogar. No llamemos a la muerte. Ningún ser humano puede atribuirse el derecho de acabar con la vida de otro. Por lo tanto, la vida es sagrada desde el vientre de la madre hasta el atardecer de la vida, es decir, hasta la vejez. Ningún ser humano puede quitarle la vida a otro.
Ese es un derecho reservado solo a aquel que es el autor de la vida, Dios. Él da la vida y Él la toma, pero nosotros, ninguno de los hombres, podemos arrogarnos ese derecho. Y hoy la vida nos está demostrando que es tan frágil la existencia humana que está en peligro, y por eso muchos estamos encerrados, confinados en nuestras casas, temblando de miedo de entrar en contacto con el otro porque nos puede contaminar, infectar. Miedo de darle la mano al otro y un abrazo porque nos podemos contagiar. Dejemos el miedo. Si hay miedo es porque no hay confianza en Dios. Y si hay miedo es porque nuestro corazón todavía no está libre, todavía no está limpio y puro para Dios. Significa que si hay miedo es porque no hemos hecho la voluntad de Dios y nuestra conciencia nos dice: algo anda mal en nuestra vida. Es el momento de volver la mirada al buen Dios, al Dios que se crucificó y que entregó su vida por nosotros, el Dios que se dejó triturar por los hombres para darle la vida a los hombres, el Dios que nos abrió los caminos que conducen a la eternidad, al reino del Espíritu, porque Dios es Espíritu y es amor. Que nosotros, mis queridos hermanos, no nos perdamos ese regalo maravilloso que se nos tiene prometido, el reino de los cielos. Que por mirar tanto las realidades de la tierra, descuidemos las realidades espirituales. Dice el apóstol San Pablo: busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero hemos sido sordos a la voz del apóstol y hemos buscado los bienes de la tierra. Buenos, ¿quién dice que no? Pero hemos puesto nuestro corazón en los bienes de la tierra y saber que los bienes de la tierra son efímeros, pasajeros, y con los bienes de la tierra pasaremos también nosotros, que lo único que cuenta es el Espíritu, y ese es el que tenemos que cultivar. El alma hay que cultivarla y desde la tierra lo podemos hacer. Finalmente quiero recordarles a todos los que nos ven por las redes sociales: lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar en tu vida. ¿Qué estás sembrando? En el campo de la vida, ¿qué semillas estás plantando? ¿Será que estás plantando semillas de amor, de misericordia, de bondad, de compasión? ¿O será que estás plantando semillas de soberbia y de orgullo, de egoísmo, de maldad? Lo que siembres, eso cosecharás. Y le recuerdo una palabrita del apóstol Santiago: cada uno recibirá lo que cada uno haya escogido para sí. ¿Qué hemos escogido para nuestra vida? Que este Viernes Santo, al contemplar al crucificado, decidamos escoger la vida y no la muerte. Amplio es el camino que conduce a la perdición, y muchos hermanos nuestros, cristianos, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, están transitando por ese camino ancho y amplio que conduce a la perdición, es decir, a la muerte del alma, a la exclusión de la presencia del Altísimo, del Dios verdadero. Pero qué poquitos son los seres humanos que están transitando por ese camino estrechísimo que exige renuncia, sacrificio, negación de sí mismo. Qué pocos son los seres humanos. Y hasta yo me podría preguntar: ¿por cuál de los caminos estoy transitando? ¿Por el camino amplio que conduce a la perdición o por el camino estrecho que conduce a las moradas eternas para contemplar la presencia del Dios vivo y verdadero? Que hoy, Viernes Santo, al meditar la pasión y la muerte de nuestro Señor, nos comprometamos a un cambio de vida y que valoremos
el sacrificio redentor de Cristo. Él se entregó libremente por nosotros y permitió ser triturado para la salvación del género humano. Con la oración universal vamos a implorar la misericordia y la bondad de Dios para todos los hombres. Oraremos por toda la humanidad para que Dios en su infinita misericordia nos mire con bondad y nos haga aceptos a su presencia. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano, que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por todos los ministros y los fieles. Oremos también por nuestro obispo Monseñor Fidel León, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos. Por nuestro Señor Jesucristo. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los diversos y conserva a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo,
para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha la súplica de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora pasamos a la segunda parte. Vamos a hacer la adoración de la cruz. Invito a todos los que nos siguen por las redes y están allí en sus casas
para que en un acto de adoración se arrodillen delante de la cruz y reconozcamos que en el árbol de la cruz pendió nuestra salvación, que la cruz es el madero bendito, que la cruz nos recuerda el compromiso de un Dios que nos amó profundamente y que nos sigue amando y que sigue contando con cada uno de nosotros. La cruz nos indica a cada uno de nosotros que también así como Cristo asumió la cruz, también nosotros debemos asumir la cruz en nuestra vida. El mismo Señor Jesús lo dice: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Es decir, hay que tomar la cruz de la vida y seguir tras las huellas del Maestro. Solo quien lleva la cruz puede disfrutar de las delicias de la resurrección. Cristo tuvo que pasar por la cruz para luego resucitar. También nosotros tendremos que pasar por la cruz si queremos llegar a lo más alto del reino de los cielos. No hay cristiano sin cruz, no hay vida cristiana sin cruz. Por lo tanto, como Cristo, abracemos la cruz de nuestra vida y ofrezcámosla a Él, que es el Redentor, para que Él nos ayude a llevarla y a llevarla con dignidad y con una gran confianza en Él. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Miremos el brazo descubierto del Señor. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Contemplemos al crucificado. Jesús se entregó por la salvación del hombre. La sangre del Cordero inocente se derramó sobre todos los seres humanos. Las semillas están en el corazón de todos los hombres, la semilla de la salvación. Jesús pagó la deuda que teníamos nosotros y lo hizo con su sangre derramada en la cruz. Entregó su vida por la salvación de todos. Postrado ante la cruz en la que has muerto, a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que te amo y te pido
perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. La tercera parte de nuestra celebración del Viernes Santo, la Sagrada Comunión. Recordemos que hoy no hay Eucaristía. Hoy traemos el Santísimo de la reserva para compartirlo con el pueblo santo de Dios. Hoy es un día triste, pero es un día que nos llena de alegría porque Jesús pagó la victoria con su sangre, obtuvo la victoria con su sangre. Vamos a cubrir el altar con el mantel. Pondremos un cirio encendido y traeremos a nuestro amo para alimentarnos de Él, que es la fuerza de nuestro espíritu. Él es el alimento espiritual de cada uno de nosotros. Allí en sus hogares yo sé que no pueden recibirlo, pero únanse a nosotros en una comunión espiritual perfecta y Dios la recibirá en su altar. Hoy es el día en que podemos entender también aquellas palabras de San Juan en su capítulo 6 del Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lástima que muchos hermanos nuestros en el mundo, cuando asisten al sacramento de la Eucaristía, de la Santa Misa, no lo reciben a Él. Se están perdiendo la gracia de la purificación de su alma y la gracia de tener a Dios en sus corazones, sacramentalmente. Que esta celebración de este Viernes Santo nos haga conscientes de esta realidad. Y cuando pase toda esta situación que nos tiene confinados, vayamos a los templos, arrodillándonos delante de su presencia santísima y con un corazón contrito y humillado, le recibamos a Él, que es
la razón de ser de nuestra existencia. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia,
para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. A las 6 de la tarde tendremos el ejercicio de las 7 palabras de Cristo en la cruz, su testamento espiritual para toda la humanidad, antes de entregar su vida, su espíritu al Padre Celestial. Gracias a todas aquellas personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Los invito para que sigamos unidos en oración y viviendo este momento de reflexión de Semana Santa un poco diferente a como lo hemos hecho en años anteriores. La Iglesia está en las casas celebrando el misterio pascual de Cristo, y nosotros desde este templo parroquial de San Joaquín y Santa Ana nos unimos a ustedes porque somos Iglesia. La Iglesia son todos los bautizados, y todos los bautizados miramos hacia lo alto a contemplar a Cristo crucificado, el Rey de nuestras vidas. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón y concédele tu consuelo. Auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.